Bueno, mi nombre es Gladys Barrios Andrade. Yo soy integrante de la agrupación de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Valparaíso. Pertenezco a una familia numerosa de extracción social obrera. Nosotros somos 7 hermanos. Yo soy la número 6, mi hermano Marcelo, el más chiquitito, el número 7, que fue asesinado por la Armada de Chile. Y mi papá, como le contaba, era obrero y en busca de una mejor vida, él se traslada a Punta Arenas, porque ya ahí le ofrecían un trabajo como jefe de obras. Entonces llegamos todos a Punta Arenas el año 69. Marcelo, que era el más chiquitito, tenía 2 años, el año 69. Vivimos ahí, lo que fue el periodo de la Unidad Popular, ¿cierto? Los años 70. Y en ese tiempo, ¿cierto?, en que se creía que podíamos tener una vida mejor y más digna, todos los populares, ¿cierto?, también nos organizábamos. Como te decía, la actividad política de Marcelo comienza como a los 15 años, estando en Punta Arenas. Ahí ellos comienzan a organizarse estando ya en la enseñanza media, en primero medio, por las típicas, digamos, cosas gremiales que en un comienzo, ¿cierto?, se pueden manejar dentro de un colegio, pero él también, digamos, abriéndose, porque Marcelo era un cabro que él leía mucho. Y él tomó una opción ideológica política, que obviamente era de izquierda y era por cierto, la construcción de otra sociedad diferente y que había que terminar con esta dictadura. Y él comienza ahí, primero él se hace militante de la Juventud Socialista en ese tiempo, que era el meidista. Después, eso todo en Punta Arenas. Después se produce una separación del Partido Socialista y él pasa a formar parte de los comandantes, que ellos seguían manteniendo una política, ¿cierto?, insurreccional, se planteaba la toma del poder a través de esa vía, qué sé yo, pero siempre buscando, digamos, algo que fuera, porque para él era como muy urgente, digamos, el terminar con esta dictadura, en conjunto con otros chiquillos de su misma edad. Participaban, ¿cierto?, de trabajos poblacionales, todo eso. Entonces llega el momento en que él se tiene que venir a estudiar y él opta por la Universidad de Playa Ancha porque él quería ser profesor de historia. Entonces él llega a estudiar acá a la Universidad de Playa Ancha y en ese año él se hace militante del Frente Patriótico. Y obviamente la familia no sabía que él era militante del Frente Patriótico. Sí, los papás sabían que todos sus hijos eran izquierdosos, ¿cierto? Que ellos estaban al tanto de todo eso, pero no sabían qué era lo que Marcelo en realidad hacía, asumiendo ya una lucha y una política militar también, un trabajo militar dentro de su militancia. Entonces, llega el año 89, el 31 de agosto del año 89, y ese día se hace un operativo, la Armada lo realiza, donde a las 5 de la tarde de ese 31 de agosto detienen a 2 compañeros del frente de Marcelo, aquí en Villa Alemana, con un tiroteo. Los chicos quedan heridos, uno lo rafaguean, lo dejan prácticamente agónico, lo salvan porque lo llevan al hospital naval, ahí lo operan y lo salvan. Él era Jorge Donoso y el otro Jorge era el Jorge Mus, que él también cae herido y de ahí herido se va a la tortura y después al hospital y después a la prisión. Los 2 llegan a la cárcel de Valparaíso, a la antigua, a la que ahora es un sitio de memoria. Eso se producía a las 5 y algo de acá, y en ese minuto también a las 5 y algo en el Cerro Yungay de Valparaíso cierran desde toda la avenida Alemania, desde la calle Marina Mercante hasta más allá de Aquiles Ramírez. Fueron como 5 cuadras en la avenida Alemania y de ahí hacia arriba, hacia Progreso. ¿Ya? Y Marcelo vivía ahí en ese sector, en el pasaje 7. Y ahí hay todo un operativo, digamos, primero de la Armada, que ellos impiden que las personas salgan de sus casas, toman las escalas, qué sé yo, y hay un grupo que se descuelga por los cerros y llega a la casa donde vivía Marcelo. Y ahí lo matan. Hacen un corte de luz primero, lo matan, rafaguean, ponen cargas explosivas en su casa, muchas detonaciones, la gente estaba aterrorizada. Sí, ¿no? Sí, y duró mucho rato todo esto. Y
Bueno, eso sucede, digamos, el 31 de agosto y ellos estaban apoyados por la PDI, por Carabineros y por la CNI, porque andaban muchos de brazalete, pero quienes actúan, digamos, en forma directa es la Armada, tanto conteniendo a las personas para que no salgan de sus casas con fusiles, porque ellos iban muy armados, iban con fusiles, escopetas, pistolas, llevaban explosivo plástico, todo eso que después supimos, viendo cuando ya esto pasa a un caso judicial, como ellos cuentan, y ellos cuentan que ellos hicieron un plan de guerra ese día. Y su plan de guerra constaba de tal armamento, tantos hombres, los explosivistas, que es todo. Un tremendo montaje para una persona. Sí, pues, todo eso lo hicieron y eso consta, digamos, en el expediente. Está. Entonces, nosotros en ese tiempo con los papás vivíamos en Santiago. Y supimos recién de la noticia del asesinato de Marcelo al otro día, por el 1 de septiembre en la tarde. Y de ahí, bueno, viajamos a Valparaíso, fuimos directo a la Fiscalía Naval, no nos recibió el fiscal naval, nadie nos decía nada, fuimos a la casa, siempre hay gente y compañeros buena onda que nos acogieron, estuvieron con nosotros, nos contaron lo que había pasado, en parte porque la gente tenía mucho miedo, pero quedó todo destruido. Todo destruido, el techo, el piso, las paredes, todo. O sea, el peritaje que se hizo hablaba de 500 impactos de bala entre piso, paredes, suelo. Marcelo, el informe autópsico dice que él tenía 9 impactos principales y habían 150 orificios satélites en su cuerpo. Y había munición de fusil, de pistola y de escopeta en su cuerpo. Tacos enteros de escopeta porque dos le dispararon en el corazón y estaban los tacos enteros en los muslos, le destrozaron los genitales, bueno, todas las costas, todo, porque todo lo que era óseo fue destruido. O sea, el certificado dice que él falleció por un traumatismo esquelético y visceral por proyectiles. Cuando nosotros lo fuimos a reconocer, lo único que le vimos fue la cara, porque estaba su cara y él estaba cosido a un saco blanco cosido, y eso, pues eso era Marcelo cuando lo reconocimos. Y no nos entregaron el cuerpo hasta, como mira, Marcelo lo mataron el 31, el día 6 de septiembre recién lo pudimos sepultar, 6 días nos impidieron reconocerlo, verlo, trasladarlo, sepultarlo, todo. Y cuando nos dicen que sí podemos retirarlo de la morgue, nosotros salimos y no íbamos a ir a Santiago, estaba la carroza mortuoria y todo, y no nos dejan porque el fiscal naval nos daba la orden para que nosotros pudiéramos salir con el cuerpo. Nos tuvo desde las 10 de la mañana hasta como las 8 de la tarde en la calle con el cajón. Estuvimos ahí en la calle con el Marcelo. Sí, muy acompañados por mucha gente que bajó de los cerros, de las agrupaciones de familiares que se hicieron presentes, de los chiquillos de la universidad. Él estuvo muy acompañado en su despedida, muchos claveles rojos, y todo ese rato obviamente con mucho sapo ahí, harta represión y todo. Y como a las 8 de la tarde nos dicen que ya que el fiscal naval, que se llama Miguel Ángel Muñoz Barra, que es un oficial de la Armada, él estuvo como juez de policía local trabajando aquí en Villa Alemana, por muchos años, y no sé si está todavía, pero él como juez está ahí. Él participó en las torturas que le hicieron a los jóvenes, digamos, del grupo de Marcelo. Él participó y estuvo presente cuando fue la ejecución de mi hermano Marcelo, pero sin embargo, a pesar de todo eso, él en ninguna parte, digamos, de esta querella que se presenta y judicial, él aparece como un culpable, ni siquiera es mencionado. Y bueno, Marcelo, quien dirige la operación, digamos, de exterminio ese día es el que era capitán de corbeta, que se llama Sergio Chifele Kirby. Él era un capitán de corbeta en ese tiempo de la Infantería de Marina. Este tipo pareciera que él ya se jubila como el 90 y como premio él puede estudiar Derecho. Estudió 13 años la carrera de Derecho, se demoró en sacar su carrera, y en la actualidad él es un abogado procurador del número y trabaja en la Corte Suprema de Santiago y en la Corte de Apelaciones de Santiago. A pesar de que él es un abogado que está acusado de un crimen de lesa humanidad
homicidio calificado contra mi hermano. El caso todavía no termina. Mire, a nosotros nos costó mucho, primero que fuera acogido como causa judicial. Desde el año 1989, recién en el año 2010 acogieron la causa. Nosotros la presentamos de distintas formas y siempre era rechazada. Y el 2010, ¿por qué es acogida? Porque la FEP de Santiago, la Agrupación de Familiares de Ejecutados de Santiago, la FEP Chile, ellos hacen una masiva denuncia de querellas tanto de detenidos desaparecidos como ejecutados políticos de todo el país. Y ahí estaba el caso de Marcelo. Entonces, cuando llega aquí a la Corte de Apelaciones, quien lo toma como ministro en ese tiempo es Julio Miranda Lillo. Y él toma todas esas causas, que son más de 500 causas, las que hay aquí, y él todas las sobresee. Y después cambian a este ministro y llega el ministro Jaime Arancibia Pinto. Ya. Y él es el ministro que el año 2014, él, en el caso puntual de Marcelo, así como muchos otros casos, él los lleva a que sean judicializados. Entonces él, entre el 2014 y el 2015, él hace reconstitución de escena, hace autoprocesamientos de varios oficiales de la Armada, entre esos el Sergio Schiffel Kirby, y sigue, digamos, la parte probatoria, deja también como autoprocesados a la persona esta de la PDI que estaba a cargo en esos años por encubridor. Entonces ahí hay acusaciones, o sea, se acusa a todos los oficiales de la Armada por homicidio calificado y a los de la PDI por encubrimiento. ¿Ya? Y todo eso ya se hizo esa parte y quedó la parte probatoria ya está lista, que la terminó el ministro Arancibia. Y para la otra parte, que es la de dictar sentencia, la tomó la otra ministra ahora porque a él lo sacaron de su cargo y dejaron a 3 ministros. Supuestamente, esto fue el 2020, para que en un año se terminaran los casos. Claro, pero después vino la pandemia y ya esa fue como la excusa porque resulta que los cabros del 2019 del estallido social todos fueron a prisión preventiva, ahí nada se suspendió, digamos, con ellos. Pero en este caso todo se paralizó. Entonces, esta ministra no ha hecho nada. Lo único que hizo, que fue lo último, que ella dijo que para poder dictar sentencia tenía que saber el estado mental de los acusados, mayores de 70 años, porque ya son viejos, y de los cuales, porque son 6 acusados y quedan 2, o sea, 2 ya fallecieron, ¿ya? 2 fallecieron, quedan 4, más los otros de la PDI. Y en eso estamos. Horrible. Mira, yo quiero graficarlo con esto en realidad, cómo afectó. Mi papá falleció primero, el año 96. Marcelo lo mataron en el 89. Para ellos fue un golpe súper duro porque, como les contaba en un comienzo, el Marcelo era el más chico y era el regalón y fue así como un chiripazo, así ellos ni pensaban tenerlo y él nació. Y además que era un cabro tan especial, o sea, de chico era especial. Y después era un cabro querendón, amoroso con sus viejos. Entonces fue un golpe muy duro. Y mi papá se fue primero y mi mamá se iban a cumplir 20 años de que habíamos sepultado a Marcelo en el Cementerio General de Santiago en un nicho. Y ese nicho era temporal, a los 20 años ya teníamos que sacarlo. Y nuestra situación económica no era la mejor, no teníamos plata para una cuestión permanente. Entonces yo me empecé a mover antes con la FEP en Santiago, con la Alicia Lira, una compañera maravillosa, y se consiguió el traslado de Marcelo, ese 2008, de ese nicho al Memorial del Detenido Desaparecido Ejecutado Político en Santiago. Lo que para mi mamá fue maravilloso porque era como un acto de justicia para su hijo. Entonces se realizó, hicimos ese funeral postergado porque cuando a él lo sepultamos coincidió justo con la sepultación de Gekar Negme. A él lo asesinaron el 4 de septiembre y fue sepultado el 6. Y estaban juntitos, pues Marcelo estaba aquí y el Gekar aquí, y los iban a sepultar juntos. Y había tanta gente, y estaba la escoba, lacrimógena, no fue pero como típico siempre fueron los funerales de todos nuestros luchadores sociales, porque hasta para sepultarlo era horrible. Y ese día mi mamá
yo en un momento sí la veo cuando ya, bueno, le hicimos su funeral, fueron chicos de las micros a cantar, fue súper lindo, pero a pesar de eso estaba lleno de pacos igual. Y cerraron la puerta del cementerio porque venían otros chiquillos, venía otra gente también al funeral. Y no permitieron el ingreso de esas personas. Entonces, en un momento yo la vi y ella le dice, hijo, ahora sí me puedo morir tranquila. Y el otro día yo la encontré muerta acá. Entonces, si tú me preguntas cómo afecta a la familia a ese nivel, pues ya era para ella, la necesidad de justicia era tan imperiosa que encontró lo más próximo a la justicia, que fue que su hijo quedara ahí en un lugar donde iba a aparecer su nombre, y iban a saber por qué él estaba ahí, por qué vivió, por qué lo mataron. Y esa era para ella como la justicia que encontró. Mira, no solo a mi hermano, es que sabes que cuando yo empecé con esto de... Bueno, primero porque, claro, uno en los 80 vivió, tenía sus amigos, sus compañeros que fueron muertos, desaparecidos, y que era un hermano también el que te habían arrebatado. Y desde ahí yo siempre empecé a pensar, porque eran cabros anónimos, po, que nunca más supo ni cómo se llamaban, ni quién los mató, ni nada. Y cuando llega el momento de Marcelo, yo no quise que fuera lo mismo, po, por lo menos intentar eso. De que se sepa que un cabro que se llamó Marcelo Barrios, que fue un joven que apenas alcanzó a vivir 21 años, y que de esos 21 años yo creo que imagínate, a ver, que como 7 años se lo pasó entre el deber ser, digamos, y no el querer ser, entre el postergarse por una conciencia política y social. El no ser siempre, todos esos chiquillos nunca fueron hijos permanentes en sus casas porque tenían sus cosas que hacer, porque tenían que mentirle también a sus papás a pesar de que los querían, y les tenían que mentir porque les daba miedo que sus papás supieran, porque después les podía pasar algo en caso de detención de alguien, que los podían torturar, qué sé yo. Entonces, siempre viviendo ese tipo de cosas, a veces estando clandestinos, muchos negándose a no ser papás porque era un tiempo tan inseguro, en fin, o sea, los chiquillos y las niñas, todos los cabros, yo encuentro, o sea, con una conciencia que ellos, no eran cabros que al voleo estaban ahí en la calle, eran chiquillos y chiquillas conscientes de lo que ellos querían, digamos, para todos, ¿entiendes? Y ellos formando parte de ese todo. Y donde, si bien no la mayoría no se atrevía, pero ellos sí se atrevían, ¿cachai? Y a pesar de esa inmensa máquina aplastante del poder, sí, pero algo tenemos que decir, algo se va a saber, alguien nos va a escuchar, algún daño pequeño vamos a ocasionarle a estos asesinos. Y eso para mí, la memoria, por eso te decía, esa memoria combativa popular a mí me cala, porque es un acto de valentía, de amor, de conciencia, y que no es al lote, es serio, es muy serio, y es eso de no sé, puede ser capaz de despojarte de tu vida, de todo lo que tú podías hacer cómodamente, por vivir una vida difícil, y para encontrar también caminos difíciles, o la cárcel, la tortura o la muerte.